Buenas tardes, esta es nuestra tercera sesión, ¿no? Bueno, vamos a continuar, vamos a revisar un poquito el trabajo que hicieron en grupo en la clase pasada. En la clase pasada fue la primera vez que trabajaron en grupo, no va a ser la última. Espero que les haya gustado la dinámica de, pues por lo menos, oír o ver a sus compañeros. Creo que es importante en estas condiciones en las que estamos transitando ahorita, entonces vamos a hacerlo bastante más a menudo. Bueno, la clase pasada nos quedamos un poquito revisando todo el asunto de las medias, ¿no? Y teníamos una población, entonces lo vamos a ir resolviendo juntos en pues yo voy a usar de pizarra un Google, no es un Excel de Google, bueno, es eso. El Excel de Google parezco yo como la coca de sabor, ¿no? Google Sheet. Sí, porque el Excel de Google es la coca de sabor, ¿no? Entonces voy a cambiar acá de mi pantalla así como muy formal de la clase para que no entren y digan, ay, me equivoqué de la clase. Hoy sí ya nos vamos a ir a nuestra pizarrita ahorita. Y bueno, entonces el ejercicio de la clase pasada hablaba de una población que pues teníamos los datos de 7, 5, 3, 2 y 1. Entonces le vamos a poner nombres a estas personas para que sea como más fácil identificarlos como individuos, como parte de una población. Entonces pensemos que es Rosita, Hugo, Paco y Luis. No, era aquí me emocioné y no teníamos ninguno que solo se bañe una vez a la semana, al menos 2 veces, era como bastante decente, ¿no? Entonces ahí tenemos que Rosita sí se baña todos los días, ¿no? Si conocen al personaje de Rosita de las Patoaventuras, entonces entenderán por qué le puse que ella sí se baña todos los días, ¿no? Sobre todo en la nueva versión de las Patoaventuras. Bueno, entonces la tarea de ustedes que hicieron en grupo era hacer estos tres, ir buscando muestras, ¿no? Entonces, a ver, todas las muestras posibles. ¿Cuántas muestras posibles teníamos? ¿Hay alguien que me pueda decir por ahí para no sentir que estoy hablando yo solita? Pages, dice Celeste. Alguien, 4 me dicen en el chat, exacto. Teníamos 4 muestras posibles, ¿no? Entonces, vamos a irlas sacando. La que le soplé a todo el mundo, que era la primera, ¿no? Si tomáramos a Rosita, a Hugo, a Paco y a Luis, ¿no? Esa es nuestra muestra número 1, ¿no? ¿Qué otra muestra podemos tener? Hugo, Paco y Luis. Vamos a ver, Hugo, Paco y Luis, ¿no? Solo los chamacos. Ahí está, esa es nuestra segunda muestra, ¿no? ¿Qué otra muestra podemos tener? Luis. ¿Qué? Rosita, Paco y Luis. Rosita, Paco y Luis, ¿no? Entonces, vamos a seleccionar. Ay. Ay. Y aquí me comí de Hugo era 5, ¿no? Esta es nuestra muestra número 3. Y solo ya nos falta una muestra, ¿no? La muestra 4. Esa, ¿quién podría ser? ¿Cuál es la que nos falta? Ahí nos pone Jessica Santos, la de 7, 3 y 2, pero esa es la de Rosita, Paco y Luis, ¿no? Rosita, Hugo y Luis. ¿Quién? Rosita, Y Luis. Hugo y Luis, ¿no? Entonces vamos a tener estos.
Lo pegamos. Ahí está. Entonces esas son nuestras nuestras 4 muestras posibles. Y entonces la tarea también implicaba que sacáramos el promedio, ¿no? Entonces vamos a sacar el promedio de cada una, ¿no? Ahí. Este sería x barra 1, x barra 2. Bueno, lo voy a poner abajo para que no se confundan. No, bueno, lo voy a poner aquí x barra para todas. Y aquí esta sería x barra 1, ¿no? X barra 2. Escribo barra porque pues, es difícil de sacar el loguito de x barra, ¿no? Entonces por eso le pongo x barra, ¿no? Ya saben, la x con la barrita encima, ¿no? Entonces, estos son todos los valores posibles que puede asumir x barra, ¿no? Y entonces, uno de los elementos fundamentales de este ejercicio era que ustedes comprendieran que x barra, entonces, es una variable aleatoria, ¿no? Proviene de un fenómeno aleatorio, de un experimento aleatorio, y sus valores, pues, van cambiando, ¿no? Entonces, x barra es una variable aleatoria, y como tal, pues vamos a poderle dar todo el análisis que le damos a una variable aleatoria cuantitativa cualquiera. Vamos a poder sacarle una media, una desviación estándar, vamos a poder sacar todo eso. Entonces, ahorita vamos a hacer magia, ¿no? Y vamos a ver por qué es tan importante esto, ¿no? Si yo saco el promedio de la población, que esto sería mu, ¿no? Es 4.25, ¿no? Si yo saco, por acá voy a poner la mu de todas las x barras posibles, voy a hacer acá el promedio de estos 4 valores, voy a encontrar que es 4.25, ¿no? Entonces, esto no es magia, de verdad, ¿no? Sino que es una condición matemática, ¿no? Que nos dice que todas las muestras posibles, que los promedios de el promedio de los promedios de todas las muestras posibles, ¿qué lo hice? Miren, esto no pasa en el pizarrón de verdad. El promedio de todas, ¿sí lo ven bien? Es que creo que se ve como muy grande. Sí. Entonces, esta mu es de la población, ¿no? Y esta sigue siendo una mu porque tenemos todos los valores de X barra, pero ya no es de la población, sino que de todas las muestras posibles, del promedio de todas las muestras posibles de tamaño 3 de nuestra población, ¿no? Entonces, esto es una cosa importante porque nosotros lo que vamos a tener es que vamos a hoy hablar en términos de distribuciones muestrales, ¿no? No en términos de las variables aleatorias sobre las cuales estamos haciendo inferencia en la población, sino que sobre las distribuciones muestrales de los estadísticos que nos llevan a los parámetros. Entonces veamos hoy qué pasa con la desviación estándar. Voy a poner sigma para que le voy a poner sigma de X barra. Lo que no me gusta acá es que nunca me acuerdo de las funciones.
Des, algo así. Ajá. Sí, Des punto, ves. ahí está. Es de Ajá, ves. Ajá. best. Sí, ahí está. Y entonces veamos la desviación estándar de esas X barra y veamos la desviación estándar de la población. Si ustedes ven, la desviación estándar de la población es más grande que la desviación estándar de la distribución muestral. Y esto va a ser bien importante porque ahorita ya vamos a revisar un poquito más qué significan estas distribuciones de las muestras, ¿no? Entonces, hoy lo que vamos a tener es que los estadísticos son variables aleatorias y por tanto, como variables aleatorias, también van a poder tener una distribución de probabilidad, ¿no? Y con eso nosotros vamos a poder hacer inferencia. Vamos a ver acá, entonces, voy a poner mi otra pantalla. Ah, me fui muy lejos. Y entonces, bueno, hoy qué vamos a ver, hicimos este repasito con lo que terminamos en nuestra sesión anterior y vamos a seguir hablando de nuestras distribuciones muestrales y el teorema del límite central que ya escribí mal y vamos a hablar sobre los estimadores, sus parámetros y sus propiedades, ¿no? Entonces, en este ejercicio quedó muy claro que las medidas descriptivas numéricas calculadas a partir de la muestra, ¿no? Se denominan estadísticos, ¿no? En tanto, vamos a tener los promedios, nosotros vamos a trabajar sobre todo con promedios, que en promedios podemos decir que es X barra o la media, o también podemos hablar de la proporción que ya establecimos en la clase anterior, que el promedio es que el promedio de una variable DOMI es una proporción, ¿no? Que la proporción la podemos entender también como un promedio y por eso también le vamos a poder aplicar mucho de lo que vamos a decir del teorema del límite central. Ya observamos entonces que los estadísticos varían de una muestra a la otra y que por tanto son variables aleatorias y que entonces van a obtener sus distribuciones de probabilidad, ¿no? Y entonces nosotros lo que hicimos ahorita fue hacer ese muestreo repetido. Sacamos todas las muestras posibles y establecimos cómo podríamos obtener cada una, ¿no? Entonces, ¿cuál creen que es la probabilidad de obtener alguna de las muestras que establecimos? ¿A alguien se le ocurre? ¿Cuál es la Una probabilidad? sobre 4. 1/4, muy bien. Entonces todas tienen la misma probabilidad, ¿no? Entonces podríamos escribir cada una de las muestras tiene una probabilidad y por tanto cada una de esas X barras tiene las mismas chances de haber sido elegidas, ¿no? Entonces, eso es bien importante porque nosotros vamos a poder escribir una distribución muestral de ese estadístico, que va a ser la distribución de probabilidad de los posibles valores del estadístico. En este caso, nosotros hicimos solo 4 valores posibles y sabemos que cada uno de esos valores tiene una probabilidad de 1/4, ¿no? Entonces, pero normalmente nosotros no nos quedamos ahí, ¿no? Normalmente, pues, o sea, si tuviéramos una población de 4, pues vamos y entrevistamos a los 4 chamacos y le preguntamos directamente cuándo se bañan, ¿no? En realidad nosotros hacemos muestreos de poblaciones mucho más grandes, ¿no? Y entonces nosotros podemos pensar que cada uno de los valores de esa muestra puede ir dibujando algo que se vea más o menos como este tipo, ¿no? Porque acá, o sea, pensemos que aquí dice que este histograma se ha dibujado con 1000 muestras, ¿no? Entonces aquí tenemos 1000 muestras y nos va diciendo cómo se va distribuyendo esa población. En el caso de nosotros, que eran muy poquitas, la veíamos así como muy uniforme, ¿no? Pero probablemente en una población más grande y con más muestras, probablemente empiece a tener esta forma, ¿no? Que se va acercando, así que va a tener una sola moda y se va a ir acercando todos los valores alrededor de una cúspide, ¿no? Que es lo que nosotros conocemos como campana de Gauss, ¿no? Entonces, nosotros teníamos acá, ¿no? Nuestros resultados
de nuestro ejercicio. Y si nosotros quisiéramos, por ejemplo, graficar lo que obtuvimos, pues sería más o menos así, ¿no? Cada uno tiene un promedio de 1/4, ¿no? Entonces yo les decía que nosotros vamos a poder calcular vamos a poder calcular la media o el valor esperado, ¿no? La varianza, la desviación estándar, todas esas cosas que nosotros calculábamos de una distribución de probabilidad, la vamos a poder calcular de las distribuciones muestrales. Y acuérdense que nosotros consideramos que la media es el valor esperado, pero cuando estamos hablando del valor esperado, siempre estamos hablando de el suceso a largo plazo. Es decir, que si nosotros, acuérdense que nuestra media teórica, lo que vimos en la clase pasada acerca de la ley de los grandes números, nos dice que en la medida en que n se vuelva más grande, nuestro valor teórico va a ir siendo cada vez más cercano a lo que nosotros obtenemos con nuestra frecuencia relativa, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? ¿No? Porque nosotros no vamos a tener esta condición que nosotros ahorita tuvimos de tener 4 personas y una muestra de 3, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos en la vida real? No, bueno, hay de 2, ¿no? O podemos aproximarnos para saber cómo se ve esa distribución muestral a partir de técnicas de simulación, que pues con el avance estadístico y con el avance de la computación, digamos que se puede hacer. O bien, lo que vamos a hacer, porque es, digamos, un poco más eficiente, es usar teoremas matemáticos, ¿no? ¿Y cuál es el teorema matemático que vamos a usar? Es el teorema del límite central, ¿no? Ese es el teorema del límite central. ¿Y qué nos dice el teorema del límite central? Nos dice que si muestras aleatorias de n observaciones proceden de una población normal o no, o sea que no nos importa la población de origen, qué forma tenga, y que si esa población tiene una media definida y una desviación estándar también definida, no nula y finita, ¿no? Acuérdense que esto es importante, ¿no? Porque estamos hablando de variables, ¿no? Entonces, cuando yo hablo de desviaciones estándar o varianza no nula y finita en términos matemáticos, lo que yo me estoy asegurando es que sea una variable, ¿no? Porque una varianza nula es que no cambia, ¿no? Entonces, eso es lo que nos está diciendo esa condición acá. Entonces, cuando n, que es el tamaño de la muestra, es grande, la distribución muestral de esas medias muestrales, x barra, que son las que nosotros sacamos ahorita, es aproximadamente una distribución normal con media, esta mu x barra que nosotros sacamos, y va a tener su desviación estándar, también esa distribución muestral. Y esta aproximación a una forma de campana de Gauss se va a ir haciendo cada vez más precisa a medida que la muestra se haga más grande, ¿sí? Eso es lo que nos dice el teorema del límite central, pero como ustedes ven, es fundamental para que entendamos en teorema del límite central el concepto de distribución muestral. Y esto también es fundamental para que ustedes entiendan lo que hacen con la inferencia, porque si no, por eso odian las fórmulas, porque nunca nadie se las explica, ¿no? Entonces les ponen ahí las fórmulas y dicen, ¿y esto para qué? ¿No? Y entonces, nos vamos a ir para acá. Ahí, ¿dónde lo dejé? Y vamos a ver un videito, ¿no? Que los que estuvieron conmigo en la clase pasada ya lo conocen. Entonces, espérenme que creo que le tengo que poner acá, que es compartir con el sonido de la computadora. Me dicen si se oye el video. Vamos a ponerle los subs. Lo voy a poner en grande. ¿Sí se ve? Y vamos a ver este video que a mí me gusta bastante y que es bastante bonito para explicarnos el teorema del límite central. ¿Sí lo oyen? ¿Sí? Somewhere in the fields, a brave ecologist is studying wild rabbits. He plans to record the weights of every single rabbit. If he follows this plan, he will notice that most of the rabbits are close to the average and that there are some rabbits, but not many,
that are much larger or much smaller than the average. The further from the average you get, the fewer animals there are. This particular bell-shaped curve is called a normal distribution. Sadly, he has to give up his experiment, for it will cost him a fortune in carrots to complete it. So, he changes the plan. Instead of measuring every rabbit in the whole group, he decides to measure rabbits in small groups, chosen at random from the whole group. He knows that each small group won't necessarily be perfectly representative of the whole group, so he measures many small groups and then compares the averages of each. He starts by weighing 5 rabbits at a time, and he finds that the distribution of the average is somewhat bell-shaped. Then he increases the sample size by weighing 20 rabbits at a time, and then 100 rabbits at a time. Surprisingly, as the sample size increases, the spread decreases. The distributions of average weights becomes more and more normal. What our brave ecologist has just demonstrated is the central limit theorem. The averages of samples have approximately normal distributions. If the sample size increases, this distribution of averages becomes more normal and narrower. What if the population distribution is not normal to begin with? For example, the distribution of dragon wingspan is known to be bimodal. If an even braver ecologist were to study wild dragons and measure dragon wingspans, the distribution of the average wingspan would still be approximately normal. And again, the more dragons our brave ecologist could measure at a time, the closer the distribution of their average wingspans will be to a truly normal distribution. The distribution will also be narrower. So now we know that regardless of a true distribution, the central limit theorem shows that the average of values drawn from the distribution will always be approximately normal. Furthermore, the bigger the sample size, the narrower the distribution of average becomes, and the closer the mean of the sample gets to the true mean of the population. This is why sample size matters so much in any statistical analysis, whether it is a political poll or evaluation of a medical procedure. There is something very special about the normal distribution. Not only do many things we measure in biology follow a normal distribution, but it also crops up when we look at estimates of variables, even when the variables themselves don't have a normal distribution, as we saw with dragon wings. Because of this, we can use the normal distribution to test ideas about the world even when the underlying variables don't follow a normal distribution. My name is Buthikrit Bhattacharya. This video was created by Shui Cho and brought to you by CreatureCast. Special thanks to Casey Dunn. For more stories, visit creaturecast.org. Entonces, pues esto es la explicación del teorema del límite central con conejitos y dragones, ¿no? La verdad no he encontrado un video que lo explique mejor. A mí este sigue siendo mi favorito. Siempre ando buscando nuevos videos y ya es como un clásico, ¿no? Voy a poner de nuevo la presentación. Dicen en el chat que si puedes compartir el video. Ah, claro. Sí. Lo voy a poner en el WhatsApp. Ahí está. El video de conejitos y dragones. Perfecto, entonces hoy voy a poner de nuevo mi presentación y vamos a seguir hablando de este teorema del límite central, ¿no? Una de las cosas que a mí me gusta mucho de este video es justo esta pequeña imagen que nos puso acerca de cómo vemos que el tamaño de la muestra, cuando se va volviendo grande, hace que esa distribución de los promedios se vuelva más normal
y más delgadita, ¿no? Eso es bien importante porque ya vamos a hablar de, de las cualidades que nosotros buscamos en los parámetros. Y eso tiene que ver con que los parámetros sean de mínima varianza, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos una desviación estándar más chiquita, ¿no? Vamos a ir teniendo distribuciones que son más delgaditas, ¿no? Porque cada vez van a concentrar cada vez más los datos alrededor del centro. Y cuando estamos haciendo estimaciones, imagínense, pues si nosotros queremos llegar, si sabemos que podemos llegar a esa media, pues quisiéramos que todos los valores posibles estén muy cercanos para podernos equivocar lo menos posible, ¿no? Entonces, en términos matemáticos, ¿cómo podemos ver esto, no? Acá lo que tenemos, entonces, es que decimos, y esto es como la forma más matemática de escribir, es que si se toman sucesivas muestras, que esto los sucesivos, lo que decimos que hacemos muchas veces o en el largo plazo, de tamaño n de una población que puede o no ser normal, la distribución de la probabilidad de los promedios también aplica a las sumas. El teorema del límite central también se puede aplicar a las sumas de esas muestras. Conforme n se vuelve grande, se aproxima a una distribución normal, que va a tener estos elementos. Vamos a tener una mu de x barra, que va a ser igual a la media. Eso nosotros lo dejamos muy claro con el ejercicio de las muestras de Hugo, Paco, Luis y Rosita, ¿no? Y otra cosa es que nosotros notamos que sí había una diferencia entre la desviación estándar de la población y la desviación estándar de nuestra muestra, ¿no? Veíamos, por ejemplo, que esta, digamos, está más pegadita, ¿no? Porque la desviación estándar es más chiquita, ¿no? Y la desviación de la población es más grande, ¿no? Entonces, más o menos si nosotros superpusiéramos las dos distribuciones, ¿no? Estarían las dos con el mismo centro, donde mu x barra es igual a mu, y las desviaciones de la distribución muestral son más chiquitas, ¿no? ¿Cómo vamos a poder estimar y cómo sabemos cuál es la relación que existe entre la desviación de x barra con la desviación de la población? Pues miren, está esta fórmula que nosotros se podría, o sea, hay teoremas que nos dicen de dónde sale, ¿no? Y acá lo que tenemos entonces es que esa desviación siempre va a ser más chiquita. ¿Por qué? Porque es igual a la desviación de la población entre la raíz de n, ¿sí? Entonces, esta amiga de acá, nosotros la conocemos como la desviación estándar muestral, ¿no? Digamos, la desviación también se conoce como el error muestral. Error muestral. Ay, es que en la mañana que saqué el otro de anotar del Zoom, se me trabó todo, entonces ya no pude escribir. También se conoce como el error estándar, y a veces lo ponemos así, o muchos libros de estadísticas lo ponen como SE, porque viene del inglés de Standard Error, ¿no? Entonces, todo lo que hablamos del error estándar tiene que ver con que estamos hablando de la desviación de esas muestras, ¿no? De la desviación de los promedios de esas muestras. Y entonces, lo que nos dice el teorema del límite central, además, es que nosotros podemos utilizar Z. ¿Por qué vamos a poder utilizar Z? Porque nos está diciendo que es una distribución normal, ¿sí? Eso nos está diciendo. Entonces, con el teorema del límite central, pues ya tenemos todo, ¿no? Lo que hemos visto de estadística hasta este momento, ¿no? Ustedes ya pueden ocupar su estadística descriptiva para calcular X barra y ocupar la parte de probabilidad para poder hacer sus inferencias. Entonces, como hoy X barra es una variable aleatoria, yo igual la voy a tratar como cualquier variable aleatoria porque solo estoy tomando una X barra de todas las X barras posibles que podían haber en el universo, ¿no? Y entonces yo voy a poder asumir cosas acerca de mu cuando veamos prueba de hipótesis. Por eso, cuando nosotros veamos prueba de hipótesis, saquemos nuestros estadísticos, vamos a tener que utilizar esto, ¿no? Porque vamos a suponer cosas sobre mu y
vamos a tener que también aproximarnos un poquito a ver cómo calculamos el error estándar, ¿no? Entonces, pero antes de que pase algo, vamos a hacer una votación anónima, porque pues cuando les pregunto aquí me ponen el chequecito, no es anónima, ¿no? Pero aquí sí la puedo hacer anónima, ¿no? Para saber si entendieron, ¿no? Porque este concepto del teorema del límite central es el más básico, es el que más necesitamos para poder seguir con nuestros procesos de inferencia. Entonces vamos a hacer una pequeña votación. Y tendría que aparecerles algo más o menos así, ¿no? Ahí llevamos 21 votos de 23. Nos faltan 2 votos de 2 compañeros. Si quieren decirnos, tal vez en privado, si no lo quieren decir públicamente. Pero bueno, hay varias personas que no entendieron. Entonces, quisiera saber un poquito más qué fue lo que no entendieron, ¿no? A ver, por ejemplo, díganme, es que no entendí desde la distribución muestral, ¿no? Para ver si volvemos para ahí, o si es exactamente el teorema del límite central lo que no entendieron. Entonces, no sé si algunas de estas personas que me han puesto que no, nos quieran comentar un poquito, quizás en privado, por los chats, tanto a Mónica, a Mariana, como a mí. Jorge, perdón, dije el nombre. La parte de cómo vamos a utilizar la distribución normal, lo vamos a ver ya en la próxima clase. Nosotros vamos a trabajar con las calculadoras de Z, ¿no? Pero ahí como que nos va a quedar un poco más claro. Pero ahorita lo que nos queda, lo que ustedes, o sea, les tiene que quedar un poquito como de claridad es que el teorema del límite central nos establece elementos sobre la distribución muestral, la forma que tiene la distribución muestral de las medias, ¿sí? Y nos dice que se parece que se parece a una normal y que por tanto, y sobre todo, que si vamos teniendo una muestra cada vez más grande, nosotros vamos a poder, perdón, que estoy leyendo el chat también, esto del multitask mientras doy clase con el Zoom es también un proceso, ¿no? Entonces, el teorema del límite central lo que nos dice es que nosotros sabemos la forma que tiene esa distribución y eso es sumamente poderoso, ¿no? Porque eso sucede para todas las muestras de cualquier distribución, ¿no? Lo que va a pasar es que cuando, por ejemplo, si tenemos la muestra de lo largo de las alas de los dragoncitos, ¿no? Esa que era bimodal, pues a lo mejor vamos a estar una muestra más grande, ¿no? Que para estudiar a los conejitos, para saber que eso se comporta como una normal. Pero nosotros sabemos que se comporta como una normal y eso es sumamente poderoso a la hora de nosotros querer establecer esa conexión con la probabilidad, ¿no? Nosotros habíamos dicho en las clases pasadas que cuando hablábamos de probabilidad, o sea, que pasábamos de frecuencia relativa a probabilidad, ¿no? Entonces, y que además eso nos acercaba a la población y que por tanto ya estábamos usando nuestras letras griegas, ¿no? Entonces,
con la probabilidad nosotros vamos a poder hacer esa conexión entre nuestra estadística descriptiva y la población. Y la gran potencia de este teorema es que nos dice cuál distribución vamos a utilizar, ¿no? Que es la normal. O sea, la normal es la distribución que vamos a usar en buena parte del curso. Ya después vamos a ver otras distribuciones que de alguna manera están derivadas de la normal, como la chi cuadrado, que en realidad es la distribución de la suma de normales, y la f, que es también derivada de esas. Pero si ustedes entienden entonces cómo hacemos la inferencia para la media, después cuando hagamos inferencia para las varianzas, después cuando va a ser todo mucho más sencillo, ¿no? Entonces, por eso es tan importante el teorema del límite central. En combinación con la ley de los grandes números, nos va a permitir hablar de la inferencia. Vamos a ver... la aproximación se va a ir haciendo más grande en la medida en que n sea más... la aproximación cuando dice que n tiende al infinito, ¿no? Es más precisa esa aproximación, porque yo voy teniendo es esta parte de acá, cuando dice esa aproximación es más precisa, porque lo que es más preciso es que significa que es más delgadito, ¿no? ¿Sí? Por eso es que decimos que en la medida en que n tiende al infinito, vamos a tener más certeza que nuestra población se comporta, nuestra distribución de esa variable aleatoria que hoy son las medias muestrales, es más cercana a una normal y que además es más delgadita, ¿no? Entonces, Y eso también, ajá. Sí, dale, no, dale. Que eso también se relaciona con esto de que preguntan aquí de las fórmulas, con la propia fórmula del error estándar, y esto que está diciendo Ana, o sea, si nosotros aumentamos la n, ven que la fórmula del error estándar o de la desviación de mi distribución muestral, tiene una n en el denominador. Entonces, si yo aumento la n, ese error estándar se va a hacer muy chiquito. Y eso es lo que nosotros también queremos, por eso es que queremos que aumente la n, que ese error estándar se haga muy chiquito y así va a ser mejor la distribución, ¿no? O sea, también tiene que ver con que queremos disminuir lo más posible ese error estándar, ¿no? Así es, porque ahorita ya vamos a hablar un poquito más de cómo vamos a ir haciendo esas inferencias en términos de intervalos. Voy a volver a lanzar la votación. A ver, acá tenemos otra cosa en el chat. Nos dice si es como lo que estábamos viendo con las monedas. Bueno, es un poco, está asociado, la ley de los grandes números. Nos decía que entre n era más grande, nosotros podíamos establecer que la media teórica, que la media se iba acercando a esa media teórica, ¿no? Entonces, eso nos dice la ley de los grandes números, y eso es lo que hacíamos nosotros con el lanzamiento de las monedas, que al repetir muchas veces, n o sea, ustedes piensan que cuando se selecciona una muestra, yo estoy seleccionando a un individuo, y eso es un experimento, ¿no? El seleccionar a uno de manera aleatoria es un experimento. Entonces, cuando nosotros lanzábamos la moneda, un lanzamiento era escoger a una persona, piénsenlo más o menos así. Entonces, si yo voy escogiendo cada vez a más personas, pues sí, cada vez voy acercándome a eso. Yair, sí, tienes la palabra. Perdón, es que iba a poner el chat, fue un error, perdón. Bueno, no pasa nada, todos estamos ahí aprendiendo con estas tecnologías. Entonces voy a volver a relanzar mi votación para ver si ya hemos disminuido a los caídos, y ver si ya tenemos un poco de más certeza. Todavía tenemos un no.
es un concepto bastante complejo del teorema del límite central, ¿no? Es un concepto de los más complejos, pero de los más necesarios. Nos faltan 2 votitos, pero creo que igual en la pasada creo que no habíamos tenido todos los 23 votos. Bueno, tenemos 22 votos y tenemos un no. Si igual nos pueden comentar qué duda tienen en el chat. Como yo les digo, es un concepto que no pienso, si no es... en la mañana me preguntaban, por ejemplo, que qué significaba el teorema del límite central y yo pensé, pues no sé, porque los teoremas no es como que tengan significado. Los teoremas se construyen a partir de axiomas, ¿no? En lenguaje matemático. Entonces vamos construyendo cosas de manera matemática para después llegar a cosas más grandes. Entonces este teorema nos permite a nosotros ir construyendo nuestra inferencia, ¿no? No sé exactamente cómo darle un significado, pero sí una utilidad, ¿no? Que es para hacer la inferencia, ¿no? Entonces, a lo mejor ahorita que veamos también el ejemplo ya con intervalos de confianza y que veamos varios intervalos de confianza, a lo mejor pues queda más claro. Igual, vamos a mandarles después otra cápsula ya cuando tengamos nuestra primera sesión de R, que va a ser la otra semana y que ya les pueda yo mandar cositas de R, de una pequeña simulación, ¿no? Para que ustedes vayan viendo cómo se hace esto. Y hay varios sitios también donde van haciendo estos ejercicios de ir obteniendo cada vez más muestras y entonces ahí lo vamos viendo que se va haciendo, ¿no? Ahí está. Entonces, esta es otra manera de ver, ¿no? Que si pensamos que tenemos a la población y vamos obteniendo todas las muestras posibles, podemos sacar la media de esas muestras y también la varianza, ¿no? Esa es otra manera de verlo. Y entonces, eso también podría ser para proporciones fácilmente, ¿no? Acuérdense que dijimos que la proporción es el promedio de una variable dicotómica o dummy, ¿no? Y entonces, ¿qué vamos a hacer con la inferencia, no? Nosotros vamos a hacer 2 grandes tipos de inferencia hasta antes que lleguemos a modelos, que tiene que ver con la estimación y prueba de hipótesis, ¿no? Normalmente nosotros estamos estimando o queremos predecir el valor del parámetro. En lenguaje estadístico, predecir no significa solo con respecto al futuro, ¿no? Significa, predecir lo usamos también para hablar de algo que no conocemos, ¿no? Entonces, como nosotros rara vez conocemos los parámetros de la población, como mu o como p, o la probabilidad de éxito para la población o la proporción de éxitos en la población, entonces queremos estimar cuáles son los valores más probables de P, ¿no? O vamos a tener otro tipo de estimación que vamos a tomar ciertos valores, ¿no? Vamos a hacer hipótesis acerca de los valores de esos parámetros. Y entonces vamos a poner a prueba en el sentido que nosotros vamos a decir, si la población tiene una media de 5 días de no bañarse, ¿no? Eso podría decir, si la población es una condición, si yo estoy dando un valor de específico, es probable entonces que yo cuando saque una muestra obtenga una media de 2 días sin bañarse, ¿no? Más o menos lo que hacemos con la prueba de hipótesis, ¿no? Entonces veamos más ejemplos, ¿no? Nosotros, por ejemplo, cada vez más se utilizan más las estimaciones por intervalo o la estimación puntual más o menos un margen de error, ¿no? Entonces, si quisiéramos saber el precio medio de casas similares para poder poner nuestra casa en el mercado, podríamos hacer una encuesta, ¿no? Obviamente, pues no me va a salir el business, por algo ando vendiendo mi casa, ¿no? Tengo ahí un problema económico,
y entonces quiero poner mi casa en el mercado y entonces, bueno, no me da el dinero, entonces mejor hago una muestra, ¿no? Y a partir de eso puedo estimar el precio promedio y decir entre dos valores, por ejemplo, bueno, puedo venderlo entre este y este valor porque así andan los precios en el mercado, ¿no? Es muy probable que el precio del mercado esté entre este y este, ¿no? Y en términos de prueba de hipótesis, por ejemplo, un político podría querer saber si su nuevo gobierno o el nuevo gobernante tiene más aceptación que el anterior, ¿no? Y entonces vamos a tener un valor específico contra el cual contrastar, ¿sí? Y entonces, ya sea que estemos haciendo inferencia para un valor específico y sus intervalos, o para la prueba de hipótesis, los métodos estadísticos nos van a proporcionar, primero, el método para hacer la inferencia, o sea, el método, la fórmula, ¿no? Y la medida numérica de bondad o fiabilidad de esa inferencia. Es decir, que nosotros hoy no solo vamos a hablar de X barra, sino que vamos a decir, bueno, esta X barra, si usted le suma o le resta una cantidad, pues es probable que ese intervalo contenga al parámetro que yo quiero estimar, ¿no? Entonces, nosotros tenemos un estimador que nosotros habíamos dicho que lo podíamos llamar como teta gorro, ¿no? Que ese estimador va a provenir de una fórmula, ¿no? En el caso de las medias y las proporciones, pues las calculamos tal y como se habían hecho en la muestra, es decir, que la regla, el X barra va a ser el mejor estimador para mu, ¿sí? Entonces, así como ustedes calculan normalmente X barra para la población, se calcula para la muestra, ¿no? Y entonces tenemos ese número, y eso se conoce como estimación puntual, al cual se le agrega un margen de error, o bien podemos establecer los intervalos, nosotros hacer las sumas y las restas, y tener una estimación por intervalo. Es decir, que vamos a tener dos números para crear un intervalo dentro del cual se espera que esté el parámetro a medir, ¿no? Y esta estimación por intervalo hay que tener como cuidado, ¿no? Ahí está un dibujito de una señora tirando ahí como un aro, y está ahí este dibujito acá. Si ese aro es muy chiquito, pues pues el aro es chiquito, y me va a ser difícil, ¿no? Ponerlo ahí. En cambio, si esta señora tira como un hula hula, ¿no? Pues sí lo va a lograr. Ahora que pues, o sea, va a ser un aro bastante complicado de hacer. Pero en términos de intervalo, esto es complicado porque vamos a ir perdiendo precisión, ¿no? No es lo mismo que yo les diga, sí, miren, es que, y sucede cuando quieren hacer estimaciones con grupos muy chiquitos, ¿no? Y entonces me dicen, es que yo hice una encuesta y le pregunté los ingresos. Perfecto. Y entonces puedo estimar que la media de los ingresos está en 8,000 pesos. Creo que por ahí anda la media de los ingresos en México, ¿no? 8,000 pesos. Va. Y les digo, con un margen de error de más o menos 15,000 pesos. Es decir, no, maravilloso, ¿no? Entonces, está negativo, ¿no? Podría ser, ¿no? Entonces, pues, o sea, no, perdemos demasiada precisión, ¿no? O sea, ¿qué estamos diciendo si yo doy una estimación que puede ir de 0 a 2 millones, por ejemplo, ¿no? O sea, hay que tomar en cuenta muchos de esos elementos, y mucho del ancho del intervalo va a tener que ver con esto que comentaba Mónica acerca del error muestral, ¿sí? El error muestral, por eso queremos que sea chiquito, ¿no? Vamos a querer que sea lo más chiquito, porque si no vamos a tener intervalos cada vez más grandotes y vamos a tener poca precisión en nuestras estimaciones, ¿no? Y al mismo tiempo es complicado porque cuando yo estoy tirando el hula hula es mucho más fácil que yo lo cache, ¿no? Entonces siempre vamos a tener esa pelea entre realmente yo asegurarme que estoy cachando el valor de la población o tener precisión. Eso es como algo que vamos a ir siempre modulando, ¿no? Entonces, de nuestros estimadores, queremos que cumplan con
con ciertas condiciones, ¿no? Que sobre todo las que más nos importan, porque, digamos, las otras dos tienen un lenguaje matemático un poco más intenso, pero que igual se cumplen con las muestras grandes, lo que por acá decía. Son estas primeras dos. Primero, queremos que nuestros estimadores sean insesgados, ¿sí? ¿Qué es que un estimador sea insesgado? Nosotros vimos que nosotros teníamos nuestra distribución de las muestras de Hugo, Paco, Luis y Rosita, que iba cambiando nuestro estimador, ¿no? Pero la media de todos estos estimadores coincidía con la media poblacional. Entonces, por ahí está el valor esperado. Nosotros vamos a querer que el valor esperado de nuestra distribución de nuestros estimadores coincida con el valor esperado de nuestra población, ¿sí? Que no sobreestime o no subestime sistemáticamente nuestro parámetro, ¿no? Y eso se puede ver, por ejemplo, si nosotros tuviéramos nuestro parámetro acá, ¿no? Coinciden, ¿no? Aquí, por ejemplo, podríamos pensar que tenemos mu y mu de x barra están en el mismo lugar, ¿no? Que era como lo que veíamos en la grafiquita del teorema del límite central. Cuando nosotros tenemos estimadores insesgados, siempre están sobreestimando, y entonces que está en azulito sería un estimador sesgado, ¿no? Porque está el valor esperado que nos da la distribución de ese estimador está mucho más a la derecha que nuestra población y nuestro parámetro, ¿no? Y la segunda propiedad, no solo vamos a querer que sea insesgado, sino que vamos a querer que sea el de mínima varianza, ¿sí? Aquí está, pensemos que aquí está el parámetro, y aquí está, pues es decir que aquí vamos a tener nuestro teta y nuestro teta gorrito. Ahí están. Y si yo tengo estos dos estimadores, la línea rojita y la línea azul, yo voy a preferir el de la línea rojita, porque tiene una varianza más chiquita. Y entonces, ¿por qué yo voy a preferir ese estimador? ¿Por qué yo quiero que esos errores sean cada vez más chiquitos? ¿Por qué quiero menor dispersión en mis distribuciones muestrales? Pues bueno, porque miren, si ustedes ven acá, hay cada vez menos más alejados del valor del parámetro, ¿sí? En esta azul yo tengo como muchos más chances de tener valores que están más lejos de mi parámetro. Entonces tengo más chances de equivocarme, ¿no? En mis estimaciones. Entonces, obviamente, pues prefiero esta rojita porque tengo más probabilidad de estar más cerquita del valor de mi parámetro, ¿no? Entonces eso pasa un poquito cuando nosotros tenemos, si estamos comparando dos estimadores, por ejemplo, de la media poblacional, calculados con muestras de diferente tamaño, ¿no? Por ejemplo, probablemente voy a querer una distribución muestral de una, calcular o hacer inferencias con una muestra cada vez más grande porque va a tener una variabilidad menor. Estas otras dos propiedades que queremos de los estimadores solo funcionan para muestras grandes, no para muestras chiquitas. Ya luego vamos a discutir acerca de las muestras grandes. Algunos dicen que es 30, otros dicen que es 120, y así como vamos a ir viendo en la clase, los estadísticos son las personas que menos se ponen de acuerdo y no crean que es una ciencia exacta, ¿no? Entonces, la consistencia es que la consistencia simple viene un poquito como muy en sintonía con la ley de los grandes números, que nos dice que para muestras grandes, teta gorro se va a aproximar a teta, ¿no? El valor teórico de nuestro parámetro puede ser obtenido con la muestra en la medida en que n tienda al infinito, ¿no? Y hay otra consistencia que tiene que ver con el cuadrático medio y que tiene que ver también con la varianza, pero que esa no la vamos a ver, ¿no? Y la otra propiedad proviene directamente del teorema del límite central, porque nos dice que un estimador es asintóticamente normal si además de ser insesgado y eficiente, cumple con la propiedad de tener una distribución normal cuando el tamaño de la muestra se incrementa. Entonces, en este sentido, la media cumple con todas estas propiedades, la media x barra, para poder predecir los valores de mu,
¿no? Que no conocemos. Eso es como un poquito de lenguaje matemático, por si ustedes en algún otro curso de estadística les dicen, pero ustedes no saben cuáles son las propiedades de los estimadores, para que digan, sí, en algún momento la vi y revisen el cuaderno, ¿no? Esto no es tanto material de examen, pero sí es como material de consulta y que tengan idea de que estas cosas que hemos estado hablando se traducen en propiedades deseables para los estimadores. Y entonces, la normal, ¿no? Aquí tenemos nuestra normal. Esto, si ustedes en algún momento en la clase de estadística 1 o en la clase de estadística 2, a lo mejor vieron esto que se llama la regla empírica con la normal, ¿no? Este es como un primer acercamiento que nosotros hacemos con el concepto de probabilidad y que viene derivado de la forma que tienen los datos, ¿no? La regla empírica, pues, es totalmente empírica, ¿no? Es gente que vio cómo se comportaba algo en la realidad. Y entonces, esta gente, también así tan productiva y ociosa como Pearson y todos estos que andan haciendo experimentos, pues hubo gente que notó que cuando las mediciones de una variable tienen una forma como normal, podíamos ver algún comportamiento acerca de cómo se distribuían todos los datos de esas mediciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, la regla empírica nos decía que si yo me alejaba, si yo sumaba una desviación estándar y le restaba una desviación estándar, eso me daba un intervalo del 68% central de los datos, ¿no? Digamos, este es un comportamiento cuando tenemos formas de campana de Gauss. Si yo sumo dos desviaciones estándar y resto dos desviaciones estándar, entonces tengo el 95% central de los datos, ¿no? Casi todos los datos, ¿no? Y en el caso de que yo sume y reste tres desviaciones estándar, ¿no? Voy a tener el 99.7% de los datos. Entonces, esto es lo que veíamos como una regla empírica, no matemática, no que proviene de una fórmula, sino algo que se daba en la realidad, ¿no? Esto se daba completamente en la realidad, pero es bien interesante ver cuál es esta relación entre las desviaciones estándar y los valores posibles de una variable, ¿no? Y esto es fundamental para la hora que nosotros hacemos inferencia, ¿no? ¿Por qué? Porque ya dijimos que el error estándar es bien importante, ¿no? Pero en la medida en que nosotros pensamos, bueno, es que me estoy alejando una desviación estándar, me estoy alejando dos desviaciones estándar, tenemos que tener como esto de idea. O sea, si yo digo que algo se aleja 4 desviaciones estándar, pues está súper lejos, ¿no? Y tiene muy pocas chances, ¿no? De estar ahí, ¿no? Que en clase yo siempre doy el ejemplo acerca de si yo vengo y les digo que es este otro lapicito, que el promedio de los que toman esta clase es 8, ¿no? Y si la desviación estándar es de un punto, ¿no? Aquí yo tenía el 9, aquí el 10, aquí el 11, el 7, 6 y 5, ¿no? Entonces, eso le da otra dimensión a lo que yo les estoy diciendo, ¿no? Si yo les digo, bueno, si aquí se sacan 8 y la desviación estándar es de un punto, pues ustedes ya se imaginan más o menos en términos de chances y de probabilidades cómo podría estar su desempeño, ¿no? Sí, hay gente que sí se saca 11. Y entonces, ¿esto para qué nos sirve? Ustedes van a ver que en general nosotros tenemos la desviación estándar de nuestra distribución muestral o el error estándar o X barra o la desviación de X barra multiplicado por un número, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Entonces yo estoy diciendo que esto se está alejando casi
2 desviaciones estándar. Entonces, le voy a restar 2 desviaciones estándar y le sumo 2 desviaciones estándar, ¿no? A la X barra. ¿Por qué? Porque voy a querer ahí tener más o menos el 95% de los datos, ¿no? Entonces, este valor 1.96 sí proviene de Z y sí viene de una fórmula matemática, pero no está tan alejado de lo que estábamos hablando de la regla empírica, que decíamos que a 2 desviaciones estándar y a menos 2 desviaciones estándar, si hacemos ese intervalo, ahí está el 95% de los datos. Entonces, cuando nosotros hacemos inferencia, por ejemplo, de la media, en un caso muy sencillo, nosotros lo que vamos a tener es que vamos a tener el estimador, ¿no? Y le vamos a sumar y restar un margen de error. Y ese margen de error casi siempre está compuesto por un número que está asociado a una confiabilidad, a una probabilidad, multiplicado por el número de desviaciones estándar, ¿no? Para que nosotros tengamos más o menos a dónde está nuestro parámetro poblacional. Entonces, esto lo saqué de Moore, ¿no? Y básicamente aquí es el caso más simple, ¿no? Donde nosotros, primero, sabemos que la población tiene una forma normal, sabemos la desviación estándar de la desviación, que es el caso más simple y también más hipotético, y que además, cuando nosotros hicimos la muestra, solo tenemos errores aleatorios y no tenemos errores de no respuesta o de alguna otra dificultad técnica, ¿no? Ese es como el tipo de inferencia que nosotros hacemos. Luego, corregir por la no respuesta y por otras cosas implica otros procedimientos. Y entonces, para que no se les olvide Moore, y aquí ya les puse la parte en español, ¿no? Y además ahí el número de página para que vayan y lo lean, ¿no? Así como de, lean a Moore, ¿no? Entonces, lo que me gusta de Moore es que va a ir haciendo esta conexión todo el tiempo de la inferencia con la ley de los grandes números y el teorema del límite central. Entonces, pone ahí un ejemplo él sobre una muestra que le hizo a varones sobre unas estimaciones de una prueba de conocimiento de aprendizaje, ¿no? La NAEP, algo así se llama. Y entonces, él nos dice que la ley de los grandes números nos dice que la media X barra de una gran muestra aleatoria, chequen que dice grande, ¿no? Grande, siempre tomará un valor próximo a la media poblacional desconocida. Pero eso sabemos, ¿no? Sabemos que, porque ahí como cuando tirábamos las monedas, o sea, nos da 0.5, 51, o sea, sabemos que estamos cerca, ¿no? Del valor teórico por la ley de los grandes números, ¿no? Pero entonces, ¿cómo hacemos para saber qué tan cerca, ¿no? Entonces, ¿cómo variaría esa media muestral si tomáramos muchas muestras? Y entonces empieza a hacer este ejercicio y empieza a tomar 840 muestras, 840 cuestionarios. Nos dice que a partir del teorema del límite central, nos dice que esa X barra tiene una distribución que se parece mucho a una normal. Entonces, bueno, ¿para qué nos sirve? La ley de los grandes números nos dice que esa media se parece, ¿no? Y el teorema del límite central nos dice que podemos usar la normal. Y luego, la media de esa distribución normal sabemos que es la misma que la población, ¿no? Esos son elementos que ya tenemos claro. Y la desviación típica o desviación estándar de X barra en la muestra aleatoria es la desviación típica de la población entre la raíz de n, ¿no? Entonces, esos son los elementos básicos que nosotros necesitamos para hacer nuestra inferencia. Nos preguntan... Hay una pregunta. Ajá. ¿Perdón? Sí. Perdón, preguntan, o sea que la regla empírica funciona para conocer el parámetro poblacional. No, repetir lo de la regla empírica un poco para que ustedes tomen en cuenta, o sea que esto que estamos hablando de desviaciones estándar no es una fórmula así por así, sino que esto de medir en términos de desviaciones estándar está completamente relacionado con una probabilidad y una distribución, ¿no? Entonces, porque nosotros vamos a ir haciendo eso a lo largo de la inferencia. Vamos a decir, cuando calculamos un estadístico Z, estamos diciendo a cuántas desviaciones estándar está, ¿no?
Eso es lo que hacemos. ¿A cuántas desviaciones estándar se está de la media? ¿No? Y entonces, cuando yo estoy diciendo 1.96, estoy diciendo, estoy multiplicando la desviación estándar por 1.96. Y ese 1.96 implica que puedo tomar el 95% de los datos, ¿no? Esa conexión. Y esa conexión se da incluso sin que le pongamos como datos matemáticos, sino que es una propiedad que existe de las cosas que se comportan como una campana de Gauss. Por eso es que el teorema del límite central es tan importante, porque si no, no podríamos utilizar la desviación, estas cosas de decir, bueno, me alejo 2 desviaciones estándar, del parámetro, ¿no? Y entonces yo estoy segura que al alejarme esas 2 desviaciones estándar, pues estoy obteniendo con un margen de error del 5%, ¿no? El parámetro poblacional. Pero sí. ¿Alguna otra duda? No sé si ya te quedó más claro, Gabriela. Perfecto. Entonces, bueno, aquí ya me pasé otra vez al MUR de colores. Es que yo tengo los 2 MURs, en inglés y en español. Y bueno, cambia un poquito la estructura del libro, pero los ejemplos son los mismos, y en inglés están a colores, perdón. Y entonces aquí, digamos que nosotros tenemos en este ejercicio que se sabe mu, ¿no? En este caso sabemos el valor de sigma. Esta forma, no sé si ustedes alguna vez la vieron, que nosotros ponemos la distribución y entre paréntesis los parámetros que definen a esa distribución, y en el caso de la normal es la media y sigma, ¿no? Entonces acá les están diciendo que sigma es igual a 60 en el puntaje, ¿no? Eso es algo que se sabe, digamos, porque nos los están dando, es una situación muy hipotética porque rara vez nosotros tenemos información acerca de la población, ¿no? Si podemos tener la desviación estándar, ¿cómo no vamos a tener la media? Si para calcular la desviación estándar necesito la media, ¿no? Es un poco del huevo la gallina. Pero digamos que esa es la situación hipotética más sencilla y con las que inician todos los cursos para que ustedes vayan viendo, porque luego para acercarnos a esa sigma vamos a ir haciendo otros supuestos. Entonces siempre se nos presenta la versión con menos supuestos, ¿no? Y entonces nosotros tenemos aquí X barra, ¿no? Tenemos mu, y entonces nosotros sabemos que si a mu le restamos y le sumamos un valor, el 95% de los datos estarán ahí alrededor, ¿no? Entonces, esto proviene directamente de la distribución muestral, donde si ustedes ven aquí, esto es mu X barra, y entonces nosotros vamos a ir haciendo estos intervalos. Ya cuando en la próxima clase vamos a utilizar más las calculadoras, y vamos a hacer otro ejercicio en grupo, vamos a tener más claridad de dónde provienen esos datos exactamente. Este 4.2, entonces, proviene de multiplicar este 2.1 por el 1.96. Si ustedes, pues, no me creen, está aquí en la calculadora, ¿no? 1.96 por 2.1, eso es 4.2, ¿no? De ahí viene ese 4.2. Porque en realidad es 1.956, ¿no? Y entonces nosotros tenemos que, en realidad nosotros tenemos una sola X barra de todas las X barras posibles, y entonces nosotros podríamos ir calculando todos esos intervalos. Si ustedes ven, esto no va a ir cambiando, lo que va a ir cambiando es el componente de mi variable aleatoria, que es la X barra, ¿no? Y entonces podríamos verlo de esta manera, ¿no? Si ustedes se quedan, cuando trabajan con una muestra, y se quedan y hablan solo de los valores de las medias, dicen,
pero pues sí, ahí está, la media es tanto, ¿no? Imagínense que a ustedes justo, porque no sabemos, porque en realidad no hemos sacado todas las otras medias posibles, ¿qué tal que estamos ahí? ¿No? Tenemos, en este caso, cuando nosotros decimos que hacemos un intervalo de confianza del 95% y estos bracitos vienen definidos por el valor del error estándar por 1.96, que eso nos da el 95% de los datos. Ay, no, voy a intentarlo otra vez a ver si no se me traba. Aquí está. Que tenemos el error estándar por 1.96. A ver si hoy no se me traba. No, hoy no, miren. Entonces, el anchito del puntito para acá la flechita, es ese valor, el error estándar por 1.96. Este 1.96 viene del valor Z que vamos a ver en la próxima clase, pero quiero que quede como claro esto. Entonces, si yo quisiera, en realidad, ¿qué necesito hacer para tener más confianza de que realmente estoy obteniendo mi parámetro? Voy a necesitar brazos más grandes, ¿no? Para poderlo cachar, ¿no? Pero entonces, de nuevo, lo del hula hula, ¿no? La señora tirando el aro, ¿no? Si tengo los brazos más anchos, estoy siendo menos precisa en mi estimación, ¿no? Pero, digamos, este es el valor de que yo quiero cachar, ¿no? Entonces, por eso es bien importante que nosotros hablemos en términos de intervalos de confianza cuando estamos queriendo hablar sobre la población. Porque en realidad, o sea, no es lo mismo que yo hable de este puntito, que yo hable de este puntito cuando yo quiero hablar de esta línea que está acá, ¿no? Entonces, es mejor que yo hable en términos de estos intervalos, ¿no? Incluso aquí, aunque me equivoqué, pues digo, algo cerca estaba este pedacito, ¿no? Entonces, no sabemos, porque no hacemos todas las muestras posibles, porque las poblaciones son muy, muy grandes, ¿no? Ay, no sé si hasta acá les quedó claro. ¿Sí? Bueno. Ven. Hoy sí ya se me trabó. Ahí está. Entonces, ahora, en el mundo real, obviamente no conocemos los valores de sigma, ¿no? Pues es eso, ¿no? Para calcular la desviación estándar, pues la misma fórmula de la desviación estándar tiene la media, ¿no? Entonces, digamos, las condiciones reales de la inferencia, vamos a necesitar siempre, acuérdense del muestreo aleatorio, porque el muestreo aleatorio nos hace que todo provenga, que nuestra distribución muestral sea una variable aleatoria, ¿no? ¿Cuál es, en el caso de los valores Z, cuando nosotros podemos utilizar para utilizar tablas, para utilizar nuestras calculadoras, para saber exactamente por cuánto tenemos que multiplicar nuestro error estándar para tener una estimación, están diseñados en distribuciones normales. En el caso que nosotros sepamos que proviene la información de una distribución que no es tan normal como la de los alas de los dragones, pues vamos a necesitar que la muestra sea bastante más grande, ¿no? Sí vamos a necesitar eso para que, digamos, se pueda dibujar de mejor manera, ¿no? Si nosotros sabemos que la población es más o menos simétrica, entonces, podemos ir, es más, o sea, si la población es normal, su distribución, la distribución de las muestras va a ser normal, ¿sí? Eso es así, ¿no? Pero acuérdense que por el teorema del límite central podemos decir que entre la n sea más grande, podemos hacer esa asunción. Y entonces, ¿qué va a pasar con sigma, ¿no? La distancia entre una estimación y el verdadero valor del parámetro es lo que nosotros conocemos como el error de estimación, ¿no? Lo que yo me equivoco, ¿no? Y lo que nosotros sabemos por el teorema del límite central es que si las muestras son grandes, los estimadores van a ser insesgados y tendrán distribuciones normales, ¿no?
Y entonces, que es lo que hemos estado hablando acerca de las propiedades, es que el margen de error es el error máximo que yo estoy como dispuesto a equivocarme, ¿no? Y normalmente, como el error máximo y el que está aceptado como socialmente es del 5%. Y por eso hacemos estimaciones con el 95% de todas las estimaciones, ¿no? Nosotros queremos, así como en nuestra grafiquita, agarrar, si yo hago una muestra, que yo sé que de todas las muestras posibles, el 95% cacha el parámetro, ¿no? Y entonces, digamos que el error sería como estas cositas acá, o sea, yo me equivoco, estas son los que ya no cacho, y entonces yo estoy haciendo mi intervalo del 95% central, ¿no? Por eso nosotros multiplicamos el 1.96 por el error estándar del estimador. Si ustedes ven ahorita aquí ya no estoy hablando de la media, porque esto se mantiene para varias estimaciones, y lo que vamos a tener que tomar en cuenta es cómo se ve ese error estándar. Para las proporciones, vamos a tener que el error estándar tiene como una fórmula, ¿no? Y para las medias hay otra fórmula para el error estándar. Pero básicamente cuando nosotros estamos haciendo estimaciones con margen de error, lo hacemos de esta manera. El 1.96 es como el que está, el clásico. O sea, cuando dicen margen de error es el 5%. Los intervalos de confianza ya los podemos ir moviendo, ¿no? Entonces, vean esto de acá, ¿no? Yo les decía que para la media es un poco algo que ya vamos conociendo un poquito más. Si ustedes se fijan, aquí tenemos algo muy parecido a lo que estábamos revisando antes, pero he hecho un cambio que quiero ver si lo ven. En la parte de aquí de arriba. En la de abajo, obviamente, esa nunca la habían visto. ¿Qué es lo que cambia de mi fórmula? Vean, ya no puse sigma, sino que puse S, la desviación estándar. Pero puse una condición que no había puesto antes. Que n, es decir, el tamaño de la muestra, sea mayor o igual a 30. ¿Qué hacemos? Como dijimos que la desviación estándar de la población no la conocemos, para muestras grandes, únicamente para muestras grandes, vamos a considerar que la desviación estándar de la muestra es un buen estimador de sigma de la población. Y entonces por eso vamos a utilizar la desviación estándar de la población y la vamos a dividir entre n, lo vamos a multiplicar por 1.96 y ese es el valor que le vamos a sumar y a restar a x barra, ¿sí? Y eso nos va a dar, acuérdense que este 1.96 siempre está asociado al 95% del intervalo de confianza, o que me equivoco, en el 5% de todos los intervalos posibles. En el caso de las poblaciones binomiales, nosotros lo que teníamos es que en realidad nuestra variable de número total de éxitos, que es nuestra variable aleatoria x, que esto sería como el total de éxitos, ¿no? Si la dividimos entre n, pues obtenemos una proporción, ¿no? Y dijimos que nosotros íbamos a ver esta proporción como un promedio. Entonces, vamos manteniendo el mismo 1.96 y lo que ha cambiado es la definición del error estándar, ¿sí? Que en realidad sigue siendo la desviación estándar entre la raíz de n, ¿no? No sé si ustedes se acuerdan de sus clases de estadística 2 o de en algún momento que, que nos dijeron que por ejemplo, la varianza de una binomial era NP por Q, ¿verdad? La varianza. Eso era una propiedad de la binomial, ¿no? Pero ahorita aquí me dijeron que la dividí entre n. Perfecto. Se me va, ¿no? Dividí esto. Pero esto es la varianza, entonces le tengo que sacar esto para que sea S.
y entre la raíz de n, ¿no? Entonces, en realidad sigue siendo la desviación estándar entre la raíz de n, nomás que está acá. Y si ustedes se fijan, nuevamente, y aquí en la binomial es muy importante además que podamos revisar también que n por p sea mayor que igual a 0.5, ¿no? Porque lo que queremos también es que va a ser más posible hacer esta aproximación de la población binomial a la normal si los valores de P no son muy chiquitos o muy grandes, ¿sí? Porque acuérdense que uno de los elementos, no sé si ustedes lo vieron en su clase de estadística, es que en una población binomial, el parámetro de P me define un poco la simetría de mi distribución, ¿no? Si es 0.5 es completamente simétrica y entonces es mucho más fácil trasladarla a la binomial que si tengo una probabilidad de éxito muy, muy chiquita, que se me va a hacer hacia un lado, o muy, muy grandota, ¿no? Entonces, y si ustedes ven, entonces aquí le puse los gorritos, porque esto significa que de nuevo estoy tomando la información de la muestra para estimar esa dispersión, esa desviación estándar de la población, ¿no? Nuevamente aquí esto todavía con la binomial es todavía más estricto, ¿sí? Porque estoy haciendo dos cosas dos como aproximaciones. Estoy haciendo la aproximación de la desviación estándar y estoy haciendo la aproximación de que la binomial se comporte como una normal, ¿no? Entonces ahí sí, solo con muestras grandes, ¿no? Voy a lanzar mi votación para ver cómo vamos con estos elementos. ¿Sí? ¿Han entendido estos elementos? Me faltan un par de votitos. Faltan 3 votos. Bueno, creo que 2, porque creo que Mariana ya no entró como coanfitriona, ¿o sí? Sí, yo estoy como alumna ahorita. Entonces, tú no votas. Entonces sí tiene que haber un... A menos que no hayas entendido, Mariana, eso sería más preocupante. Faltan 2 votos, pero tengo varios nos, y entonces ya nos pueden ir preguntando también en los chats privados, cómo se sientan más cómodos, si quieren hablar por el micrófono, que si tienen como alguna como anotación específica de algo que repitamos, con gusto lo hacemos.
A ver, no nos dicen nada, estoy revisando mis chats, estoy aquí revisando lo privado. Igual, pues, realmente ese capítulo de Moore está muy bien escrito y va como pasito a pasito con el ejemplo de esta encuesta y de estas calificaciones. Entonces, yo les recomiendo muchísimo que hagan esa lectura porque sí es muy clarificador, Moore, porque les digo, creo que es el libro de estadística que usa menos fórmulas y tiene muchas partes escritas y va como explicando muy detalladamente y va haciendo muchos ejemplos. Entonces, a lo mejor pues también pueden empezar por ahí. No sé si, o si además es por como que tienen como algún otro elemento que no hayan comprendido de, que digamos que no sea exactamente de lo que yo acabo de decir, sino que como de la estadística 1, de que realmente pues esto de la desviación estándar ya ni me acordaba, o sea, eso puede pasar, ¿no? Pero básicamente ahorita nosotros ya tenemos los elementos para poder hacer estimaciones con medias y proporciones. ¿Sí? Vamos a ver acá, ¿no? Si no me dicen un poquito más, voy a volver a poner esto de acá, que es como recordando que si nosotros tenemos una población cuantitativa, es decir, que tenemos una variable de tipo numérico, ¿no? De intervalo o continua, vamos a utilizar la media, ¿no? En el caso de una población binomial, lo vamos a tomar como proporciones, ¿no? Que es el total de éxitos entre el tamaño de mi muestra, ¿no? Y ese es mi estimador puntual de P o la probabilidad de éxito, es ese P gorrito, ¿no? El Q, por si esto es lo que también les generó como algún problema, acuérdense que en una binomial nosotros teníamos una probabilidad de éxito y una probabilidad de fracaso, ¿no? Porque solo hay dos resultados, ¿no? Como cuando tirábamos la moneda, ¿no? Era un éxito podría ser los soles y un éxito podría ser, y un fracaso podría ser el águila, ¿no? Entonces, la probabilidad de fracaso siempre es igual a 1 menos P, ¿no? Eso es así. Entonces, por si ustedes quieren saber de dónde sale esa P y esa Q, va a venir de los mismos datos de la muestra, ¿no? Igual que esta S, ¿no? Ustedes calculan la desviación estándar de la muestra, pues ya tienen los elementos para poder hacer esa inferencia. Y entonces, en realidad, si ustedes se fijan, pues hacer inferencia de medias y proporciones no es tan complicado, ¿no? Decir, o sea, de decir solamente el valor del estimador a agregarle esto y ganamos muchísimo porque estamos hablando ya sobre la población, ¿no? Voy a revisar de nuevo los chats para ver si aquí Mariana les dice que si pueden tomar la palabra, ¿no? Celeste ha tomado la palabra, ¿sí la tienes? Sí, bueno, yo tengo una duda, es que la verdad es que siento que, bueno, mi cerebro está un poco apagado del día, entonces me está costando un poco de trabajo enfocarme por completo, pero esta cuestión de estas fórmulas se aplican tomando en cuenta lo que estábamos diciendo de la teoría, o sea, la que habíamos visto en el video, la teoría central general o algo así. El teorema del límite central. Ay, es que estoy bien cansada, perdón. ¿Teorema del límite central? Sí, porque por ese teorema del límite central nosotros tenemos, acuérdense que por el teorema del límite central nos dio este valor, ¿no? ¿Sí? Y nos dio esto, ¿no? Esto viene de la z, este es un valor de la distribución normal. Y además, por estos elementos también combinados con la ley de los grandes números, sabemos de que la x barra de todas las x barras es igual a mu, ¿no? Por eso es que nosotros podemos usar estas fórmulas, por esas teorías. ¿Sí? Así que sí tiene que ver, porque básicamente lo que nosotros estamos diciendo acá es que, bueno, yo tengo una muestra posible, de todas las muestras posibles, y obtuve ese X bar, ¿no? Y entonces, para yo saber entre qué valores realmente está mu,
Pues a ese X barra yo le puedo sumar y le puedo restar el 1.96 multiplicado por el error estándar, que en este caso nosotros podemos aproximar el valor de sigma a ese cuando las medias son grandes, ¿sí? Esto, está ahí. Y la dividimos entre la raíz de n, ¿no? Pero si no, no podríamos, ¿no? Y lo que yo estoy diciendo acá es que le estoy dando a X barra, le estoy sumando casi 2 desviaciones estándar de su propia distribución, ¿no? Y le estoy restando desviaciones estándar de su propia distribución, para que ustedes se imaginen eso, ¿no? En términos de probabilidad. Ok, gracias. Bueno, listo. Como yo sé que están como medio, y además hace mucho frío. Yo no sé, bueno, en mi casa hace mucho frío. Entonces, por este barrio en el sur está muy helado. Entonces, y no es tanto porque tengo frío, sino que porque la garganta ya me está pasando factura ahorita. Entonces, y como ustedes no hablan, pero por eso la próxima clase sí vamos a hacer un ejercicio, ¿no? De cálculo. Vamos a hacer un par de ejercicios de cálculo y estos sí los van a entregar. Los van a hacer en grupo y los van a entregar. O sea, la vez pasada era para que vieran la dinámica de los grupos, ¿no? De acá, ¿no? De cómo se podían trabajar. Y en la próxima es que, bueno, realmente ya trabajemos y entreguen una cosa también, una cosa sencilla, ¿no? Igual se les va a mandar ahorita, ya cuando se termina de procesar y se termina de subir todos los videos, una tarea chiquitita, ¿no? Acuérdense que está la tarea de la lectura de Fernando Cortés, pero se les va a poner una tarea de, básicamente, la tarea clásica también, de explique con sus propias palabras el teorema del límite central, ¿sí? Con sus propias palabras. Si se ponen matemáticos, vamos a pedir exigencia matemática, ¿no? Si ponen, entonces yo les voy a poner que sea X barra una variable aleatoria, no sé qué, no sé cuánto, porque si van a hablar en lenguaje matemático, hablan en lenguaje matemático, ¿no? Por eso es más fácil que lo expliquen con sus propias palabras, porque esta clase no es de estadística, ¿no? No es de estadística matemática, es de estadística aplicada. Yo lo que quiero saber es si quedó bien el concepto, ¿no? Entonces, esa es una tarea cortita para el viernes que vamos a subir, pero la pueden ir ya pensando un parrafito, ¿no? De explicar con sus propias palabras el teorema del límite central, ¿no? Y además que tenemos la entrega de la lectura de Fernando Cortés. Y bueno, nos vemos el viernes, chicos, entonces. No sé si alguien más tiene alguna duda, algún comentario, alguna duda de la tarea de la de Fernando Cortés, porque la otra todavía no la he subido. Se pueden subir las tareas en Word o PDF, cualquiera. Sí. O una foto de su cuaderno, ¿no? Que yo sé que a algunos les gusta como mantener sus cosas. Pero si suben Si le fotos... toman sí, ese va a decir. Si le toman foto que sea legible y que también esté en un formato, en una resolución que no se les cuatrape, porque luego queda de muy baja calidad. Luego, si quieren volver a ver el video, véanlo. Luego aquí me comentaron que quizás los subs se veían un poco borrosos. Así que échenle una a los subs, ¿no? Y bueno, listo. Entonces nos vemos el viernes, chicos. Cuídense, descansen. Chao. Bye. Gracias. Hasta luego. Gracias, maestra. Gracias, profesora. Bye. Gracias, buen día. Gracias.